Es para mí un gusto tener el día de hoy aquí con ustedes, a quienes harán impulsos de reflexión en esta mesa de la tarde. Y nos gustaría muchísimo iniciar con un agradecimiento profundo. El agradecimiento que como universidad, les quiero decir que es el primer homenaje oficial de respeto y reconocimiento y agradecimiento a nuestro profesor, pero el agradecimiento no es a una persona. El agradecimiento es también a la familia que hizo esa persona, que se hicieron con esa persona. Y quiero de manera particular pedirles que le demos un aplauso con mucho cariño y mucho agradecimiento a la señora Johanna Peters de Dussel, que se encuentra hoy aquí con nosotros. Señora Johanna, muchísimas gracias por aceptar la oportunidad de compartir este espacio de agradecimiento al profesor y a su persona, también a quienes cargaron no solamente con las luchas, sino con una lucha particular, la de esta Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a la familia del profesor Enrique Dussel hijo, aquí también presente con nosotros. Muchas gracias. A su amada nieta, que la conocimos pequeñita en las piernas del profesor, también escribiendo allí en las máquinas con el profesor. Muchas gracias por estar aquí. Como familia les agradecemos, Mariana, muchas gracias por estar aquí. Dando los agradecimientos respectivos, pues pasemos a lo que es la memoria. Lo que es, hay un texto que dice: no basta con dar las gracias sin dar lo que las merece. A fuerza de ingratitudes se torna la tierra estéril. Creo que la universidad le debe su permanencia al profesor Enrique Dussel. Cuando estuvimos en una situación límite como universidad, como institución, estuvimos tocando puertas como movimiento, como profesores, como trabajadoras, como trabajadores, como estudiantas y estudiantes, tocábamos quien nos pudiese ayudar en una coyuntura donde nos pusieron un ultimátum como movimiento. Y el ultimátum era: si no hay alguien con un prestigio académico relevante que acompañe al movimiento, entrará la policía. Y el único que respondió, que puso su trayectoria, que puso su cariño y su compromiso, fue el profesor Enrique Dussel. Fueron tiempos muy duros. Aquí vamos a escuchar testimonios de quienes fueron también protagonistas, pero permítanme en primer lugar darle la palabra en este homenaje muy sentido, muy amoroso, muy de agradecimiento, la palabra a quien caminó largo y caminó también tiempos difíciles, tiempos de luces y sombras, a la querida doctora Silvana Rabinovich, que nos honra con su presencia, siempre iluminando, siempre acompañando, porque si algo creo yo que tiene Silvana en su compromiso, no solamente académico, sino político, es estar en el lugar donde se debe de estar desde la perspectiva ético-político-crítica. No voy a dar la presentación tradicional, simple y sencillamente de darle la palabra, porque ella sabrá presentarse y sabrá decir quién es y cómo ha estado acompañando y cómo acompañó y cómo fue acompañada por el profesor Enrique Dussel. Querida Silvana, bienvenida y adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, me da mucho gusto verte, Johanna, y verte, Mariana. Te conocí muy chiquita y bueno, me da mucho gusto verte así. Sí, son muchos años y bueno, ahí es una perspectiva muy particular, muy mía, no sé, no busco representar a nadie. Bueno, tomé algunas cosas escritas a lo largo de los años, pensando siempre en este maestro que se caracterizó por una generosidad, y se sigue caracterizando por una generosidad muy grande
una paciencia, una capacidad para marcar camino poco frecuente en nuestro mundo de la filosofía, y a quien yo agradezco muchísimo la paciencia que me ha tenido, porque a mí me tomó mucho tiempo darme cuenta hasta qué punto iba en el camino que me estaba marcando. Yo siempre decía, él es generoso conmigo, me dirige la tesis sobre Levinas, pero no entendía muy bien de qué manera me estaba marcando una línea que cada vez se profundiza más. Y eso para mí es un gusto, porque como que me sigue enseñando, ¿no? Entonces, bueno, yo llamé esto, Enrique Dussel, una enseñanza descolonial que se profundiza en el tiempo. Hay un epígrafe de Levinas que dice: ciertamente existe un momento en que uno se abre al otro, y a esta situación la llamaremos enseñanza. Y hay otra muy antigua del Tratado de los Padres que dice: hazte un maestro, adquiérete un amigo y juzga a tus semejantes generosamente. Agradezco sinceramente haber sido invitada a participar en este homenaje a mi gran maestro, Enrique Dussel, cuya enseñanza se profundiza en el tiempo. En alguien que dejó una huella indeleble en esta universidad. Yo creo que dejó también parte de su salud en esta universidad. Me referiré a la persistencia de su enseñanza y lo haré a través de fragmentos escritos en otras ocasiones. Enseñar en nuestra lengua significa también mostrar. Martin Buber define la enseñanza como el acto de acercarse a una ventana para señalar un camino. Emmanuel Levinas la concibe desde la escucha del otro. Podría decir, al menos en mi caso, aunque creo que esto pudiera ser compartido por muchos de quienes tenemos la suerte de ser sus alumnos, que Dussel a mí me legó un espejo. Cuando llegué por primera vez a verlo, ahí en la colonia Roma, porque alguien me dijo que solo él estaría dispuesto en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM a dirigir una tesis sobre Levinas, me sorprendió su cálido shalom. Yo llegaba a México desde Jerusalén como maestra de Biblia hebrea en una escuela judía, chocando con una enseñanza meramente instrumental de esa lengua, otrora aprendida con amor de boca de mi abuelo. Y grande fue mi sorpresa cuando el filósofo desplegó ante mí un abanico de vocablos bíblicos. Me descubrí frente a un traductor, en el sentido más fino de la palabra, un fabricante de salvoconductos para el pensamiento, un contrabandista de palabras liberadas. Podíamos o no estar de acuerdo en las acepciones de determinados vocablos hebreos, pero no eran los contenidos, sino el acto de enseñanza, en el sentido levinasiano del término, el momento en que uno se abre al otro, en el cual inmediatamente capté que, como aconseja el Tratado de los Padres, me había hecho un maestro. Cada encuentro con Dussel era una interpelación. Yo había visto siempre la lengua bíblica desde sus entrañas, y el maestro, con sus preguntas, la llevaba al Éxodo. Se trataba de un periplo traductor postdiluviano, del linaje de Noé. Dussel se propuso liberar a Sem del yugo de Jafet, o Jafet, padre de Europa, según la exégesis. Sem, que a los ojos racionales del viril Jafet era la femenina creencia en la revelación, constituía el ABC de un orientalismo, en el sentido que le da Edward Said, de tentáculos transoceánicos. En la Babel de Enrique Dussel, Sem habita el árbol de las lenguas semíticas y desde allí sopla semillas que florecen en lenguas lejanas hasta nuestro continente. Si Levinas se había propuesto filosofar traduciendo al griego lo que Grecia ignoraba, Dussel lo desorientalizó al dar un paso sumamente original que pone a las subjetividades comunitarias semíticas ante el espejo de las experiencias comunitarias de los pueblos y las lenguas de estas tierras. Ecos de Toledo en nuestra América, el campo fértil del pensamiento traductor, tiene lugar en la lengua española sacada al exilio. En la praxis de liberación, la lengua del conquistador se sorprende exiliada. Aquí se libera del antisemitismo en el sentido más amplio del término, odio al otro, según Levinas, islamofobia imperante en el orbe, racismo genocida en el México de hoy desde el encubrimiento del otro. El pensamiento de Enrique Dussel no suele ser abordado desde el lenguaje. Sin embargo, así lo recibí desde el inicio.
no como traducción en el sentido técnico, sino como una puesta en acto de la heteronomía misma del lenguaje y su expresión en las lenguas. En sus clases, la tarea de intérprete del entonces subcomandante Marcos, hoy Galeano, era comparada con la de Moisés en Egipto. Años más tarde descubrí, a través de Buber, en un texto dedicado al anarquista Gustav Landauer, que los esenios fueron los zapatistas de los hebreos. Cuando entendieron el expansionismo hasmoneo, estos valientes buscadores de justicia se retiraron de la vida pública. Vivían en comunidades siguiendo preceptos de rigurosa higiene personal, hacían trabajos manuales con la prohibición de fabricar armas, establecieron exclusivamente la propiedad común, ajena a la acumulación, y practicaban el trueque de la gratuidad, absteniéndose del comercio. En esta comunidad, donde el dominio del hombre por el hombre se consideraba injusto e impío, Buber veía el ejemplo más claro de la comunidad viviente que dio un paso distinto en la transformación del Estado, renunciando a cambiarlo por la sola vía de la palabra, y así prefirió experimentar la comunidad fuera del espacio público regido por el poder estatal. El espejo semita dusseliano nada tiene que ver con los espejitos estafadores de la colonización. No deslumbra, sino que alumbra y resuena allí donde la luz de la razón lógica no alcanza a llegar. Es un espejo heterónomo porque refleja al otro en el mismo, la extranjería que tal vez, como enseñó el filósofo lituano, sea lo más propio del yo. En el espejo semita que me legó Dussel, aquel que, a diferencia del de los cuentos infantiles, en lugar de dar respuestas, cuestiona de manera radical cualquier certeza, al reflejar al Israel que tanto enorgullecía a Levinas, uno se encuentra con la Nakba palestina. En 1959, Enrique Dussel buscó en la Galilea la enseñanza en tanto experiencia, el prefijo ex como salida hacia el otro. A diferencia del filósofo de la alteridad, el rostro del palestino lo interpeló y en la tierra prometida, entre comillas, el filósofo de la liberación experimentó el éxodo. Testimonios gráficos de dicha experiencia se encuentran en unos cuadernos amarillentos que contienen preciosos trazos de las vistas del mar de la Galilea o del lago de Genazaret. Sí, fue muy lindo para mí cuando fui a llevarle un libro y fui con mi hijo que tiene tu edad. Tenía un cuadernito de los años 50 de Israel, todo así un cuaderno muy sencillo, que yo reconocí, digo, ¿qué hace ese cuaderno ahí en su mesa? Y él me dijo, si lo abres vas a ver lo que vas a encontrar. Y estaban esos paisajes que él dibujaba cada día después de salir de trabajar como carpintero y constructor. Al terminar jornadas obreras en los atardeceres de aquellas tierras por las cuales profetizó Jesús, desde una reflexión encarnada en su entorno, el joven filósofo gestaba un cuestionamiento radical del orden del pensamiento y lo dibujaba. Un verdadero maestro sigue enseñando, aun cuando uno no lo encuentra con frecuencia. Eso me ocurre con Enrique Dussel. No pude despedirme de él. No pude contarle las semillas utópicas que descubrí en la lengua judeo-árabe medieval y que trato de hacer germinar. Sin embargo, su interpelación se fue fortaleciendo en mi memoria y me acompaña siempre en esta obstinada búsqueda de la promesa en la palabra. El espejo semita se comporta como una llave liberadora del lenguaje. Sus reflejos mesiánicos y utópicos son manantial de esperanza. Hoy me enseña a reafirmar con más entendimiento la definición que hiciera Levinas del antisemitismo en tanto odio al otro en cuanto otro. Propongo lo siguiente. No es cierto que el nuevo antisemitismo sea la islamofobia. Es el de siempre. Dussel me enseñó a distinguir la sacrofobia europea. A partir de ella creo discernir que en 1492, junto con el encubrimiento del indio, no es casual que conmemoremos la expulsión de los moros y judíos de España, que tuvo por objeto perpetuar, contrariamente a la advertencia del Levítico, el aseguramiento de los bienes terrenales de la Iglesia Católica. Al fin y al cabo, la palabra secularización, en la que descansan las buenas conciencias islamofóbicas para señalar la crueldad del fundamentalismo islámico, es una invención cristiana.
Europa expulsó a moros y moriscos y como los judíos fueron más obstinados en permanecer en su seno, les tendió una trampa. 2 siglos más tarde les ofreció la posibilidad de, entre comillas, integrarse a la modernidad. La emancipación judía tenía como condición el principio de laicidad, esto es, el derecho, entre comillas, sacrófobo, de ocultar en el plano público su fe y de abandonar definitivamente la vida de comunidad. Así los judíos europeos, al sentirse integrados al medio que históricamente los había perseguido y señalado, probaron las mieles de la modernidad, mordieron el anzuelo llamado Estado Nacional. De este modo, el siglo XIX vio nacer el movimiento nacionalista judío conocido como sionismo. Con el desprecio a la comunidad diaspórica que por tantos años había protegido a los judíos, los conductores del movimiento sionista, siguiendo los parámetros cristianizantes de la modernidad, se propusieron, entre comillas, normalizar a ese pueblo. Y como lugar no había en el continente europeo para dar cuerpo a las aspiraciones nacionalistas, tras una búsqueda variopinta, dieron con la, entre comillas, tierra prometida al patriarca Ibrahim, según la Biblia por ellos relegada. Es curioso porque el primogénito de Abraham es Ismael, ¿no? Y es el que tiene derecho a la herencia, en mayor parte. Por fin Europa se acercaría a cristalizar su anhelo de expulsar a los judíos a fin de que mantuvieran a raya a los moros. Desde Theodor Herzl hasta Benjamín Netanyahu, los hijos de Sara, a punta de bayonetas, drones y ahora con eso que llaman inteligencia artificial, bajo el escudo del Estado Nacional, siguen obedeciendo el mandato europeo al expulsar y masacrar a los hijos de Agar. Hoy se vanaglorian de su pujante industria armamentística que asegura la venida del Armagedón, desatando su furia genocida con más saña e impunidad que nunca desde hace más de 10 meses. Dejo constancia, pues, de que al encontrar a Enrique Dussel, agradezco que se me haya cumplido cabalmente el triple precepto del Tratado de los Padres. Encontré un maestro que me guía en su pensamiento, que es su ethos amigo, cuya generosidad en el juicio tan rara en nuestro medio, es semilla de esperanza. Yo después he trabajado más en formas de descolonizar el término antisemitismo, que hoy en día es un arma, una mordaza y un látigo de mucha efectividad. Entonces, agradezco y me quedo hasta aquí y les agradezco muchísimo que hayan venido. Como siempre es un gusto escuchar a Silvana. Vamos a apurarnos para ver si nos toca un poquito de compartir la palabra con los asistentes, las asistentes. Entonces le vamos a dar la palabra directamente a la doctora Abigail Sandoval, que es nuestra coordinadora del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales aquí en nuestra querida Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Abi, por favor. Sí. Bueno, agradezco mucho la invitación, que de hecho estoy aquí como muy apretada. Pero bueno, lo que les quiero comentar es que pues traigo unas líneas con mucho cariño porque Enrique Dussel fue un pensador muy importante que sembró semillas en el pensamiento de muchos estudiantes, de muchos movimientos, y voy a ser muy puntual porque yo creo que se va a enriquecer más el diálogo si lo abrimos y bueno, espero que esto, yo sé que las ideas trascienden y yo creo que Dussel trascendió muchísimo con todo lo que hizo. Entonces, voy a leer. Dussel fue uno de los pocos pensadores que no se quedó en el nivel de la abstracción. Sus ideas siempre estuvieron y han estado al servicio de las causas justas. Tampoco fue un pensador que se dejó llevar por las modas teóricas. Él tuvo claro que la realidad es el origen de las ideas y que para abordar esa realidad se tiene que estar comprometido con ella. Tenía claro que los seres humanos a lo largo de la historia se han colocado en el lugar en donde sus valores los conduce. Su interés por la justicia lo llevó a abordar nuestra América, como cariñosamente se refería Martí a la América total, desde la Patagonia hasta el río Bravo, con la herramienta que Marx puso a disposición de los explotados, para la manera de los primeros cristianos que la teología de la liberación reivindicó, para construir con sus propias manos un territorio con justicia terrenal.
Yo conocí al pensador humanista Dussel cuando, sin otro interés que poner un grano de arena en el entuerto que vivía nuestra UACM, vino a enseñarnos a convivir aquí, en la UACM. Aquí lo conocí, no solo como rector, lo conocí como guía de una universidad, pero fundamentalmente lo conocí como el amigo que le tendió la mano a cientos de jóvenes indígenas que querían apropiarse del conocimiento y las técnicas para transformar con esas herramientas su mundo. Así fue como conocí a Dussel, mi amigo. Gracias. Muchas gracias, Avi. Alberto, por favor, nuestro secretario general de la universidad, Alberto Benítez, filósofo y también alumno del profesor Enrique Dussel en varias circunstancias. Bueno, adelante, por favor. Gracias. Sí, en esta ocasión vengo representando la administración de la universidad en el sentido que Enrique Dussel nos enseñó no como privilegio, sino como responsabilidad ética y servicio a la comunidad. Creo que, como dijo Juan Manuel, su principal legado es una vida de observancia y de responsabilidad hacia el otro, que nos marcó a cada uno que lo conocimos. Yo tuve la fortuna de tomar clases con él en los 90s en la UAM y tener una formación fuerte en marxismo. Nunca olvidaré sus clases y su disciplina a la hora de ser un profesor. Y había dejado en mí una marca indeleble que por muchos años guió mi espíritu y mi forma de conducta, y lo reencontré nuevamente aquí en la UACM en el contexto que ya ha citado Juan Manuel. Y en ese momento me quedó claro que estábamos no solo de un portento intelectual de alturas infinitas, capaces de dialogar con filósofos de la altura de Habermas, de Apple y de Levinas, sino que mostraba en su propia actitud vital una responsabilidad y una congruencia ejemplar. Cuando, como lo ha dicho bien Juan Manuel, aceptó el reto de rescatarnos, me marcó para siempre. Me dijo, no es solo leer y explicar, sino que enseñar también es hacer y poner todo tu empeño por el bien común. Y no es por otra razón que estamos aquí en un homenaje merecido, y me siento muy honrado de conocer ahora a su familia. Estamos infinitamente agradecidos como comunidad, siempre lo estaremos. El acto ético que él hizo nos marcó para siempre, y por eso este merecido homenaje a nuestro gran maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues tenemos muy buen tiempo, son las 6:25, entonces queremos escucharles. Hay compañeros, compañeras que acompañaron todo el proceso de lucha de la Universidad Autónoma de México. No fue una jornada fácil, fue muy difícil, costó mucho, costó conflicto interno, costó conflicto externo, costó división, volver a recrear la relación a partir de siempre apostarle. Uno revisa aprovecho para hacer un poquito de… El día de hoy les acaban de regalar esta antología pequeñita, editada en físico, pero amplia, digital. Siempre nuestro coordinador de publicaciones tiene a bien decir que en la UACM de ahora en adelante, siempre que sale un libro publicado físicamente, tenemos el doble, el triple digital, porque es también un servicio de amor a la comunidad. Y este es especialmente para las y los estudiantes de la UACM, y se aproximen y conozcan el pensamiento del doctor Dussel. Aquí hay un texto emblemático muy importante que se llama Razones para tomar la responsabilidad de la rectoría de la UACM. El profesor, fiel a su historia,
fiel a su formación, busca fundamentar y justificar argumentativamente por qué es una responsabilidad para él tomar la dirección de una universidad que nació para atender a los más pobres de esta ciudad, para quienes estaban y no tenían acceso a la educación superior. Toma esta bandera, la defiende y con ella también pone en medio de ellos su salud. En ese sentido, pues me gustaría a mí abrir el micrófono para que las compañeras y los compañeros que acompañaron el proceso, que estuvieron presentes en esas luchas, la toma de instalaciones, las demandas por robo, por despojo y daño al país, todo lo que hubo detrás de esto, pues que compartamos también, porque la memoria tiene que ser así. La memoria da sentido al recuerdo. El recuerdo deja de ser un elemento aislado y empieza a dar sentido y a darnos sentido. Entonces, quien guste tomar la palabra, pues tenemos el micrófono abierto, porque después de esto vamos también a darles una invitación a una pequeña exposición que tiene que ver mucho con lo que Silvana nos ha compartido en este momento y que tiene que ver con nuestra historia, con el conflicto de la UACM expresado a través de unos exvotos que vamos a pedirles que quien tenga tiempo y ganas, como dirían los alemanes, puedan pasar a ver esta exposición. Bien, queda abierto el micrófono, quien guste tomarlo, levante la mano, se aproxima acá al frente, se pone y se expone y nos da su compartir, su sentipensar sobre… Adelante, Moley, por favor. Pues agradecer a la familia del doctor Enrique Dussel por estar acá, agradecer a Juan Manuel, a la doctora, a la mesa, a la Feria del Libro y a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por este homenaje merecido. Siempre va a ser poquito lo que podamos nosotros homenajearle al doctor Enrique Dussel, porque pues fue un gran pensador de nuestra América, un gran pensador de nuestros pueblos y una pieza fundamental de una etapa muy complicada de nuestra universidad, que ciertamente hay que agradecerle al doctor Enrique por intervenir, por participar, pero también hay que reconocer que fue la comunidad, la colectividad, el estudiantado, los trabajadores, los profesores, las profesoras, las que salvaron a la universidad. El doctor Enrique puso su parte, pero los que salvaron a la universidad fue la colectividad, la comunidad que hoy compone esta universidad. Y yo creo que el mejor homenaje que podemos hacerle a Enrique Dussel es profundizar el modelo de la universidad, radicalizar el modelo de la universidad pública, ampliar el modelo de la universidad pública, el modelo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y recordar que el momento en el que estalló nuestra huelga era un momento bien difícil para el país. Los neoliberales nos andaban asesinando por todas partes. Ahora ya, después de 6 años de un proceso de transformación que tiene sus bemoles, pero que es un proceso de transformación complejo, y nuestra universidad forma parte de los primeros pasos de ese proceso de transformación, ya a la distancia ya no se recuerda casi el ambiente en el que se vivía nuestro país, porque nos estaban haciendo el fraude electoral dentro de la universidad y nos habían hecho el fraude electoral a nivel federal. Y nos imponían a Enrique Peña Nieto, y nos perseguían, y nos desaparecían, y nos amenazaban. Era muy difícil hacerle una huelga a un gobierno que estaba enarbolando las banderas de la izquierda cuando el país estaba asolado por los neoliberales, por 40 años de neoliberalismo y de persecución y de asesinato y de privatización de todo. Entonces el ambiente era complejo y era un atrevimiento, una locura, empujar una huelga estudiantil, académica, de trabajadores administrativos en la capital y en un modelo educativo que era empujado por un gobierno que había iniciado como un gobierno de izquierda, pero ya con Mancera un gobierno abiertamente neoliberal, abiertamente reaccionario, ¿no? Pero ganamos, mantuvimos la universidad y el doctor Enrique Dussel se convirtió en rector de una universidad que por todas partes se decía, ¿qué clase de universidad es una universidad donde Enrique Dussel está siendo rector? Todo el mundo se lo preguntaba. Pues esta es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que hay que, insisto, hacerla crecer, profundizarla, radicalizarla y que se convierta en la universidad más importante de nuestra capital, si no es que de nuestro país. Por cierto, yo soy egresado orgullosísimo de esta universidad. Muchas gracias. Muchas gracias.
¿Alguien más gusta tomar la palabra? Por favor, nuestra coordinadora del plantel, Meche. Gracias. Adelante. Mejor aquí sentada. Bueno, quiero agradecer, Joana, Enrique, su presencia. Quiero agradecerte muchísimo, Juan Manuel, este empeño tuyo en mantener el legado de la memoria del maestro Dussel, que, como decía José Martí, hacer es la mejor manera de decir. Y nuestro maestro llevó aquella idea que a mí me desconcertó, porque yo vengo de una formación bastante ortodoxa, voy a confesarlo, de las discusiones que teníamos, con mucho respeto, sobre la analéctica y cómo él la operó, lo voy a decir así, en esta crítica y diálogo constante que se dio en esta universidad y en muchos otros foros. Recordemos que fue de los filósofos más queridos por los jóvenes, y eso es algo fundamental. O sea, cómo lograba conectar con generaciones que lo siguieron a lo largo de los años y que fueron, bueno, aquí estás tú, Silvana, que hemos tenido el placer de, bueno, por cosas muy fuertes en nuestro arranque de las jornadas en solidaridad con Palestina, y siempre en esa formación vas encontrando esto que dice Silvana y que han planteado ustedes, un profundo sentido de compromiso y ético, valores que desafortunadamente cada vez se vuelven más escasos en estos tiempos. Yo quiero agradecer profundamente a mi maestro todas sus enseñanzas, no solo el haber salvado esta universidad, sino también haber salvado a muchos jóvenes. Muchísimas gracias. Sí, adelante, Silvana. Sí, a mí me gustaría decir algo a propósito de esto de los jóvenes. Era impresionante. Y era la envidia de la mayoría de los colegas. O sea, verlo realmente siempre rodeado y, digamos, en la ciudad de la que yo soy oriunda, que es Rosario, Argentina, haber sabido cómo a reventar estaba el aula magna cuando le dieron el doctorado honoris causa. Y eso le tomó mucho tiempo porque fue objeto de muchísima envidia y que le causó exclusiones y dolores. Pero bueno, siempre fue con tanta convicción y tanto amor por lo que hacía que nunca se dejó desviar por las pasiones tristes de los otros, y la verdad, eso fue una de sus grandes enseñanzas, sin siquiera proponérselo. Muchas gracias. ¿Alguien más gusta tomar la palabra? Exconsejeras, consejeros, profesores del diálogo y la discusión con el profesor Enrique Dussel, discípulas y discípulos en otros escenarios. Adelante, por favor. En relación a la participación del compañero, que recuerda que fue la comunidad quien también asumió su parte, no dejemos en la memoria la enseñanza de Enrique Dussel. No abandonemos a la institución que él generosamente tendió su mano, y asumamos las responsabilidades como comunidad que nos tocan. Vienen momentos complicados para nuestra universidad. Es responsabilidad de todos nosotros cuidar lo que se nos ha dado generosamente, ¿no? Y retomando, ¿no?, el compromiso y el ejemplo que nos dejó el profesor Enrique Dussel, los conmino, los invito a la participación activa del ejercicio de la autonomía, el ejercicio de una autonomía que los está interpelando no para ayer. En estos momentos está el proceso de elección de nuestras máximas autoridades, y les recuerdo que la indiferencia puede marcar una diferencia hacia estar en una crisis y no. Entonces, qué bueno que honramos la palabra, pero honremos más el actuar.
Y no dejemos pasar, y no dejemos de no intervenir, que eso es quizá lo más rico de la filosofía de Enrique Dussel. Les voy a contar una anécdota que me impactó allá por los 90s, cuando vino Otto Appel a discutir con el doctor en la UAM, Iztapalapa. Estaban en filosofía del lenguaje, que si la ética era argumentativa o no. Y Appel, embebido también en esta filosofía de Habermas, decía que la comunidad de diálogo era lo más importante, que para que se diera el diálogo debíamos estar de igual a igual, discutir, y que solo bajo esas condiciones se iba a dar la eticidad. Entonces, cuando le toca la participación a mi maestro, que es bien difícil encontrar un maestro, les dijo: si se cae un niño en una alberca, vas a empezar a discutir, a ver, ¿te entiendo? ¿No me entiendo? ¿Yo te entiendo? ¿O te avientas y lo sacas? Para mí fue clarísimo. La ética es antes del discurso. Es antes del discurso. Y es en un hacer por el otro, donde tú pones tu vida para salvarlo a él. Me pareció evidente cómo nuestro filósofo de nuestra América Latina estaba por arriba de muchos intelectuales europeos que exigían condiciones de posibilidad para ser éticos. Entonces, en esta condición y con pretexto de es la comunidad quien puede salvar a la institución, en un homenaje a nuestro hoy reconocido doctor, los invito a involucrarse en los procesos de autonomía de esta universidad. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Mario, levantaste la mano, ¿te estás estirando? No estás estirando. Bien. Bueno, pues el homenaje no se queda aquí, no es nada más este momento tan generoso por parte de las personas que estamos aquí enfrente, sino también hay otras personas en otros lugares, en muchos otros lugares. Hay una historia muy interesante que tiene que ver con lo que a continuación les invitamos a que participen y contemplen arte de exvotos. Hay una artista que se llama Anabelita. Esta artista es del estado de Aguascalientes. Por circunstancias de la vida se fue a estudiar a España, y en España conoció a su calabacito tierno, digo yo, y se casó. Hizo su familia, pero estaba muy triste por la situación que tenía el país. Ella fue maestra de arte con niños en Aguascalientes y luego en Nayarit. Y nos contaba que sufrió mucho cuando le daban de comer a ella un plato de frijoles con huevo, unas tortillas, y los niños y las niñas indígenas se le juntaban alrededor y nada más la veían comer. Eso le causaba muchísimo dolor a ella. Con esta experiencia límite, con esta experiencia fundamental, fue a prepararse mejor en una arteterapia a España, pero se topó con otro camino y lo siguió hasta Marsella. Y ahora vive en Marsella. Pero la situación de la migración africana hacia Francia, la situación de la migración árabe hacia Francia, el racismo, el clasismo, el desprecio al otro, y con la experiencia de la Constitución en su vida, de la experiencia indígena en México, le causaba mucho más dolor. Buscó allí, en las circunstancias de la vida, un TikTok encontró de un señor que explicaba, dice ella, un señor canoso, que explicaba qué es el pensamiento crítico. Lo buscó después y se enteró que se llamaba Enrique Dussel. Empezó a formarse con los videos y videos y videos y videos del profesor Enrique Dussel, que impartía aquí desde su cátedra, aquí en nuestra universidad, porque les queremos decir también eso. El profesor no solamente fue rector, el profesor también fue maestro. Se daba el tiempo en medio de la rectoría para venir a dar sus clases para todos las y los estudiantes fundamentalmente. Esta Anabel
se formó vía virtual con nuestro querido profesor Enrique Dussel. Hizo 2 exvotos en relación al profesor. Vino a visitar a su familia, Aguascalientes, y trató de buscar al profesor Enrique Dussel. Vino a la universidad, fue a la UNAM, vino a la UASM, fue a la UNAM, no lo encontró, se fue al Instituto de Formación Política de Morena, porque allí era el secretario de Formación Política. Esto es también muy importante de hacer notar. El profesor Dussel también dijo: tenemos que ensuciarnos, tenemos que meternos, tenemos que enlodarnos, en el sentido de que allí está el lugar que da verdad, en la acción política, con principios éticos. No se cansó de decirlo en el partido una y otra y otra y otra y otra vez. Decían muchos, es la conciencia del partido Movimiento. Anabel no logró entregar los exvotos. El avión salía a las 7 de la noche y estaba a las 4 de la tarde en el instituto. Se encuentra, toca la puerta del instituto, nadie sale para variar. Sale por allí un estudiante de esta universidad que trabaja allí, Leslie Arenales, una creadora literaria y también estudiante de filosofía. Le entrega los exvotos y le dice: por favor, entréguenselos al profesor Enrique Dussel porque no lo encuentro. No les hago el cuento largo, dice por ahí un amigo que se llama José Luis, y voy al grano. Llegaron los exvotos a mis manos por circunstancias de la vida. Me encargó Leslie, que le habían encargado que entregara los exvotos a la señora Johanna. Le pedí una cita y se los llevé. Pero resulta que la obra no terminaba en esos exvotos. Quiso ella terminar la obra. Y la obra pasa necesariamente por el conflicto de la UASM. Allí está el exvoto. Pero la obra no termina allí. Murió el profesor y ella, muy triste, Anabel, nuestra artista en comento, le dolió mucho que no haya podido entregar directamente los exvotos al profesor. Pero la historia, si la quieren saber cómo termina, les invito a que pasen a ver los exvotos que están aquí en el pasillo, aquí saliendo, inmediatamente a mano izquierda, allí los van a encontrar. Tienen una lógica porque va la exposición de cómo encuentra al profesor, cómo vive el conflicto, cómo pasa el tema de la enfermedad y luego la Pascua de nuestro querido profesor Dussel. Entonces, están cordialmente invitados. También quiero yo públicamente, tengo tiempo, agradecer la generosidad de el responsable del área de publicaciones de la UASM, el profesor José Ángel Leiva. Muchísimas gracias por toda la generosidad para el espacio, pero también para esto. Esto es importante. Aquí van a encontrar una introducción que no tiene que ver con filosofía, que tiene que ver con ponencias que hizo el profesor Enrique Dussel con gente que no estaba en filosofía, con otras áreas de conocimiento y particularmente con los sectores más, digamos, beligerantes y más hacedores de trabajo cotidiano en las comunidades eclesiales de base. Hay formación también aquí, porque muchos vieron decir que el profesor Dussel era teólogo, muchos lo vieron como una especie de descalificación a su trabajo. Otros lo vemos como un reconocimiento porque lo que hace, la fundamentación filosófica que hace, decía: aquí está la ética que necesita la teología de la liberación, y eso se llama ética de la liberación. Muchas gracias por su presencia, sean bienvenidas y bienvenidos. Pasen por favor a admirar esta obra de arte y también los separadores, otro servicio de amor a la comunidad de parte de publicaciones, obviamente de toda nuestra institución. Llevan frases claves del pensamiento de nuestro querido profesor. Así que si los pueden coleccionar, llévense, son 10. También otra manera de hacer presente en nuestra memoria a nuestro querido profesor. Silvana, querida, muchísimas gracias. Avi, muchas gracias. Alberto, muchas gracias y nos llevamos la interpelación. Gracias. Claro que sí. Yo solamente quisiera hacer un anuncio. Estamos tratando, es cierto que no va a haber evento donde se le pueda hacer homenaje. Yo creo que el homenaje para nuestro pensador humanista es recuperar sus lecciones, sus aprendizajes y ponerlos en práctica en la realidad. Entonces estamos pensando
volver a revivir ese pensamiento que ya se ha vuelto una semillita en muchos lugares del mundo y traer otra vez las cátedras Dussel a la UACM. Pondremos todo el empeño para que se pueda volver a hacer ese espacio y que los estudiantes puedan revivir esas prácticas que urgen en este mundo convulsionado. Gracias. Muchas gracias. Les invitamos a pasar al pasillo entonces, están los exvotos. Nada más les pedimos un favor muy, muy grande. Yo sé que no está de más, no lo debería de hacer, pero nunca está de más. La obra es la obra original, en los exvotos pequeñitos, están grandes, hicimos unas publicaciones, Mario Viveros también, tengo que agradecer muchísimo a Joel Martínez Huerta, nuestro querido Toshli, todo el trabajo que hicieron de servicio de amor para ustedes, está ahí expuesto, disfrútenlo. Lean el detalle, vean el arte, la sensibilidad de Anabel y pues arrieras y arrieros somos, en el camino andamos, nos vamos a encontrar. Muchas gracias, bonita tarde y sigan disfrutando de nuestra feria. Muchas gracias.